tardes, mi nombre es María Peroso, soy estudiante de la Universidad de Yacambú. El equipo de esta materia está conformado por Jerry Ballesteros, Lili Cárdenas, Talia Gatti y Joan García, y mi persona. El tema que les voy a tratar en estos momentos sobre los antecedentes históricos de la percepción y diferencias entre la sensación y la percepción. Entre los antecedentes históricos de la percepción, los personajes más relevantes en este estudio fueron los siguientes. Se encuentra Hermann, un médico y físico alemán que realizó experimentos de acústica y oftalmología, entre otras cosas. Seguidamente Fechner, psicólogo alemán, autor de la ecuación que explica la relación entre el estímulo físico y la sensación, la llamada ley de Weber-Fechner. Weber, psicólogo y anatomista alemán, fundador de la psicofísica. Wundt, médico alemán, fundador del primer laboratorio de psicología experimental. Stevens, psicólogo estadounidense, autor de la llamada función potencial de Stevens. Seguidamente está Wittgenstein, Konrad y Kuhler, psicólogos alemanes fundadores de la teoría de la Gestalt. Irving Yalom fue un científico cognitivo estadounidense. Marx, neurocientífico británico, especialista en procesamiento visual. Gibson, un psicólogo estadounidense, especialista en percepción visual. Seguidamente tenemos el concepto de la percepción, que es una función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente del entorno. Los primeros estudios científicos sobre la percepción no comenzaron sino hasta el siglo XIX, con el desarrollo de la fisiología. La diferencia entre la sensación y la percepción. Tenemos aquí en este momento el concepto de sensación, que se refiere a experiencias inmediatas, básicas generadas por estímulos aislados simples. La sensación también se define como la respuesta de los órganos de los sentidos frente al estímulo, según Feldman en el año 99. La percepción es la interpretación de estas sensaciones dándole significado de organización. Michael Ford en el 96. Tenemos un ejemplo que nos podría hablar sobre las diferencias entre la sensación y la percepción. Cuando un músico toca una nota de piano, sus características de volumen y tono son sensaciones. Si se oyen las primeras 4 notas y se reconoce que forma parte de un tono, se puede decir que se experimentó la percepción. La diferencia entre la sensación y la percepción no son muy claras, pero se considera que en algunos casos un hecho pasa junto a otro. Se dice generalmente que la sensación va antes de la percepción y que es una diferencia funcional simple y fácil. En el proceso sensible se percibe un estímulo como la alarma de una puerta, luego se analiza y se compara. Así se daría la percepción. La información que se da a este estímulo se resuelve con una actitud de alerta ante cualquier peligro o simplemente en cuestión de apagar el botón que por accidente activó la alarma. Tenemos aquí seguidamente las conclusiones. El concepto de percepción se encontró en la teoría de la Gestalt, uno de los más importantes esfuerzos de la explicación. El movimiento de Gestalt, para poder explicar la percepción, debió realizar una profunda revisión filosófica de los supuestos científicos, con base en los cuales se da la definida y abordada. Realizó una severa crítica al movimiento empirista asociacionista y propuso estructurar un nuevo modelo de abordaje conceptual, asumiendo la percepción como un proceso de formación de representaciones mentales. Plantea igualmente que es función de la percepción de realizar extracciones a través de las cuales se define lo esencial de la realidad externa. El principal producto de trabajo experimental son las leyes de la percepción, las cuales se encargan de definir los criterios con base en los cuales
El aparato perceptual selecciona información relevante, la agrupa dentro de la mayor armonía posible, en el caso de la frecuencia, y genera representaciones mentales. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jerry Baitero, en la especialidad de psicología. Hoy voy a estar hablando sobre lo que es la gestal, conductismo, neuropsicología y etnología perceptiva. La gestal surgió en Europa en el primer tercio del siglo XX. Nace como respuesta al estructuralismo y al atomismo del elementalismo. Se habla que es la psicología de la percepción. Sus máximos exponentes son Kafka, Wellheimer y Goldberg. El término gestal no hay una definición en el español, pero se traduce que es la psicología de la forma, que es como percibimos al mundo, los tamaños, colores, dimensiones, brillo, es la forma, repito, como nosotros percibimos las imágenes y el mundo. Acá podemos ver que nuestro cerebro está recibiendo un estímulo, pero lo podemos percibir de varias formas. Acá está el doctor Sigmund Freud, si lo vemos desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista también podemos detallar que hay una figura humana femenina, el cuerpo de una mujer. Entonces nos damos cuenta que percibimos el mundo desde diferentes puntos de vista, como queramos verlo. Ahora pasamos a hablar sobre el conductismo. Se dice que los primeros estudios sobre el conductismo se hicieron en la antigua Grecia y los hizo Aristóteles. El conductismo ve la mente como una caja negra, lo ve cerrado, donde todo está ahí y no concibe, no cree en los estímulos externos, sino que todo está en la mente. Allí comenzamos a conocer palabras como estímulo, respuesta, refuerzo, los cuales yo posteriormente un gran aporte a lo que es la psicología. Watson fue un científico, un psicólogo estadounidense que aplicó las teorías del ruso Iván Pavlov, que decía que nosotros veníamos con pasiones, emociones como la rabia, furia, amor, y que se vinculaban y luego se entrelazaban con el estímulo del medio ambiente, los estímulos externos. Acá podemos ver un experimento conductista de John Watson, donde hay un individuo que está siendo sometido a una serie de pruebas. La neuropsicología es una disciplina fundamentalmente que apoya a la psicología. Esto en cuanto a tratar de desentrañar y de resolver situaciones médicas que hayan ocurrido en el cerebro a través de accidentes, golpes, traumatismos, tumores cerebrales que puedan incidir en la conducta del individuo, como lo es el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple. Entonces es una disciplina que combina la neurología con la psicología. La etnología perceptiva fue propulsada por Jerome Wixom, un psicólogo norteamericano que decía que el mundo es como uno lo ve, que no hay patrones, no hay una elasticidad, no hay una rigidez. Simplemente la locomoción del observador era el que determinaba la dimensión y el tamaño del mundo, de nuestra percepción. Profesora, esta ha sido mi exposición, espero sea de su agrado. Buenas tardes, mi nombre es Jerry Baitero. Buenas noches, mi nombre es Lili Cárdenas, estudiante de la Universidad de Yacambú.
Hoy en la materia de psicología del senso-percepción voy a hablar sobre los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas, percepción visual. La vida es un camino de descubrimiento. La existencia de las cosas se va haciendo patente poco a poco desde los primeros meses. Este conocer que nos llega por vía sensorial va a ser lo que sustente saberes más complejos. En la medida que conozcamos el mundo, seremos capaces de adaptarnos a él y de transformarlo. La sensación asegura el contacto con la realidad, pero no garantiza su comprensión. Las sensaciones aportan un material bruto que el pensamiento debe organizar con objeto que sostenga su significación. Tampoco las palabras por sí solas son capaces de enseñar la realidad. Para que exista aprendizaje hay que percibir con los sentidos. San Agustín dijo: partir de las realidades sensibles, abrir primero los ojos y los sentidos al mundo antes que enseñar su signo, su nombre, hacer que el hombre se enriquezca por la apertura de su ser, con el contacto con las cosas y no por el acervo de las palabras, que no aumentan en nada su capacidad cognoscitiva. Hablemos de lo que es la percepción primero. Este es un proceso psicológico que consiste en la recogida, selección, elaboración, articulación y estructuración de informaciones sensoriales. El proceso empieza con la acogida de estímulos y termina con la vivencia sensorial. La vivencia y la percepción no es en sí una copia del medio ambiente reducida a una vivencia sensorial, sino una información de este perfectamente estructurada. Entonces la percepción incluye la interpretación de sensaciones, dándole significado y organización. La organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos implica la actividad no solo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro. ¿Qué son los sistemas sensoriales? Forman parte del sistema nervioso. Su función es la de procesar información de tipo sensorial, provenientes del medio ambiente. Este sistema sensorial está conformado por receptores sensoriales. Son terminaciones nerviosas ubicadas en la lengua, la piel, nariz, ojos y oídos, y cuya función es la de recibir estímulos a fin de generar un impulso nervioso o una sensación. Este impulso llega como información hasta la corteza cerebral, informando sobre determinadas condiciones externas, generando así una respuesta apropiada. Los sistemas sensoriales entonces serían los órganos sensoriales, que son la vista, oído, gusto, olfato y el tacto. Pero a su vez estos órganos sensoriales o sistemas sensoriales tienen sus modalidades perceptivas, que serían sus roles o funciones. En el caso de la vista sería su modalidad perceptiva visual, en el oído auditiva, del gusto, o el olfato olfativa, del tacto táctil. Para que esto se dé, debe haber un estímulo. Por lo tanto, el estímulo sería una energía que proviene del medio ambiente. Este tipo de energía puede ser química y responden los receptores gustativos o olfativos. Los mecánicos, que son terminales nerviosas, térmicos, terminales nerviosas tanto para el frío como para el calor. Luminosas, respondiendo así a los receptores visuales. Ante un determinado estímulo, los receptores son los encargados de enviar los impulsos y verificar la intensidad del mismo. ¿Cómo responde esto al cerebro? ¿Cómo se localiza o cómo se determina este estímulo? Estas células receptoras o transductoras transforman la energía del estímulo en una señal nerviosa, reconocible por el organismo. Varias células receptoras forman distintos tejidos para luego organizarse en grupos sensitivos. Los órganos sensitivos poseen modalidades, como ya lo habíamos visto. Diferencian el olor, el sabor, las texturas y las cualidades sensitivas, que son la capacidad de diferenciar entre estos olores y sabores. Los principales sistemas sensoriales son la vista, el más importante, que este es un conjunto de órganos y nervios mediante el cual se tiene percepción del medio ambiente. El sistema visual está compuesto por los siguientes partes: del globo ocular, la capa externa o esclerótica, que es la córnea, la capa media, coroides, el cuerpo ciliar, el iris, y la capa interior, la retina. El oído es el aparato auditivo, es un conjunto de órganos mediante el cual se captan los sonidos a través de un estímulo externo. Se divide en tres partes: oído externo, formado por el pabellón y el conducto auditivo,
oído medio o caja del tímpano, formado por la membrana timpática, la ventana oval, redonda, la trompa de Eustaquio y las cadenas de huesos como el martillo, el yunque y el estribo. El oído interno o laberinto, formado por el vestíbulo, los semicirculares y el caracol. El tacto es el encargado de recibir los estímulos a través del tacto. Los receptores de la piel pueden ser mecanorreceptores, que se estimulan con las presiones mecánicas y el sonido, como en el sentido del tacto y del oído. Los quimiorreceptores se estimulan con las sustancias químicas en solución, como los sentidos del gusto y el olfato. Los termorreceptores responden al aumento de calor o disminución de la temperatura, como calor o frío. El gusto. Este sistema está encargado de la percepción de los sabores. Estos se distinguen en salado, dulce, agrio, amargo. El olfato es el encargado de la percepción sensorial del procesamiento de los olores, mediante un estímulo externo. Está compuesto de fosas nasales, mucosa nasal o pituitaria, bulbo olfatorio, amígdala, paleocorteza. Aquí es donde se halla el córtex olfativo encargado de la percepción cortical del olor. Hablemos entonces qué es la percepción visual. La percepción visual es aquella sensación interior. Es el conocimiento aparente, resultado de un estímulo o impresión luminosa registrada por los ojos. Por lo general, este acto físico funciona de modo similar en todas las personas, ya que la diferencia fisiológica de los órganos visuales apenas afectan el resultado de la percepción. Las principales diferencias surgen de la interpretación de la información recibida a causa de las desigualdades de cultura, educación, inteligencia y edad. Por ejemplo, en este sentido, las imágenes pueden leerse e interpretarse tal como en el texto literario, por lo que existe en la operación de la percepción visual la posibilidad de un aprendizaje para profundizar el sentido de la lectura. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tania Nati y voy a hablar sobre la percepción del color y de la forma. Por percepción o visión del color se entiende la capacidad de percibir y discriminar entre distintas luces con base en su composición espectral o de longitud de onda. El color es una característica omnipresente en el ambiente y no solo específicamente determina atributos o superficies y objetos, sino que también profundos efectos estéticos y emocionales sobre el ser humano. En el fondo del ojo existen millones de células especializadas en detectar las longitudes de onda procedentes de nuestro entorno, que recogen los diferentes elementos del espectro de la luz solar y la transforman en impulsos eléctricos, que son enviados al cerebro a través de los nervios ópticos, concretamente la corteza visual que se halla en el lóbulo occipital, el encargado de ser consciente de la percepción del color. El color es una dimensión del ambiente espacial, porque la habilidad para diferenciar entre luces de diferentes composiciones espectrales es una fuente de información que le da superioridad a la especie. El color no se produce ni siquiera en la sucesión de eventos que tienen lugar en las receptores retinales, sino que solo hasta que la conciencia del observador interpreta finalmente la información. El color es un elemento fundamental para la vida. Además de que tener una función estética, desempeña una función importante señalizadora. El color facilita la organización perceptiva, especialmente la capacidad de poder diferenciar objetos en el entorno. Percepción de la forma. La Gestalt, término de origen alemán que significa forma, también conocido como psicología de la forma o teoría de la forma. Es una corriente psicológica nacida en el siglo XX, específicamente en 1912 en Alemania, cuyos mayores representantes fueron Wolfgang, Lewin, Kohler y Goffman. La Gestalt conserva grandes oposiciones con otros movimientos psicológicos, como son el conductismo, debido a su explicación antecedente. Se postula la mera como la acumulación de conductas provocadas por el esquema de estímulo y respuesta.
Esta teoría está ligada íntimamente a la percepción, más específicamente a la percepción como un todo, entendido como algo que va más allá de las simples sumas de las partes. Las sensaciones del individuo nunca se hallan aisladas, en el proceso de percepción, donde se organizan y poseen una forma. Esto depende de distintos elementos, algunos innatos y otros aprendidos. Entre estos últimos cobra de vital importancia el contexto social del individuo y la estimulación que recibe del mismo, así como las interacciones sociales que surgen y se desarrollan a lo largo de la vida. Nuestra percepción no es capaz de comprender un número ilimitado de elementos independientes a una cantidad excesiva de elementos disonantes, porque esta frase lo rechaza. Para conseguir simplificar y dar forma a las imágenes que se reciben, la percepción trabaja según una serie de leyes. Estas son las siguientes. Ley de la proximidad. Cuando los elementos están próximos en distancia, tendemos a agruparlos y formar todos, que separamos a su vez por la distancia. Luego viene la ley de la semejanza o equivalencia. También tendemos a crear grupos cuando algunos de los elementos visualizados comparten ciertas características como forma, color, tamaño, grosor o tipo de línea. Ley de práctica o de la buena forma y destino común. Esta es entendida como la tendencia a percibir la forma compleja de un modo más simple, simétrico, de un modo más simple, simétrico, ordenado, resumido y sistematizado, de modo que sea más sencillo memorizar. Ley de cierre indica que la percepción es capaz de completar imágenes con información que en ellas no hay. Ley de la simetría. Casi todos los organismos tienen una mitad de su cuerpo exactamente igual, externamente que la otra mitad. Hay teoría que nos indica que es causa de la gravedad que sea simétrico, de izquierda a derecha, pero no de arriba a abajo. Cuando una figura cumple con esta simetría de eje vertical, resulta ser de por buena forma que otra con un eje distinto. Ley de la continuidad. Cuando observamos un paisaje, generalmente los cilindritos se hacen borrosos, en dirección al horizonte, y no solo borrosos, sino que también son simples, resumidos y uniformes, que tratan de manifestación de la ley de Franklin. Tenemos la ley de la experiencia, desde que fue propuesta hasta haya estado en debate psicológico como también filosófico, ya que identificó la experiencia previa incluye la forma que percibimos las figuras. Ley de la figura fondo. Es la ley más utilizada de todas a la hora de crear ilusiones ópticas, ya que trata de que una figura puede tomar el papel de fondo, mientras que el fondo puede convertirse en una figura. Intuitivamente consideramos que los fondos se extienden por detrás de las figuras y suelen ser difusos y menos llamativos, mientras que las figuras son cuerpos definidos, mejor estructurados y que prevalecen sobre el fondo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Joan García, estudiante participante de la materia de Psicología de la Ciencia-Percepción de la Universidad Nacional de Yacambú. Para darle culminación a la exposición vamos a hablar sobre la percepción de la profundidad y la percepción del movimiento. Para poder darle un buen entendimiento a estas percepciones, nosotros primero debemos tener totalmente claro lo que es el concepto de la misma. Se han generado varios planteamientos ecologistas, planteamientos clásicos y planteamientos modernos. Dentro de los planteamientos ecologistas tenemos información otorgada por Gibson, el cual nos dice que la percepción es un proceso totalmente simple, donde se generan, donde obtenemos estímulos que son los que nos arrojan la información sin procesamiento interno alguno. Igual como lo hacen muchos animales, obtienen la información y la misma, por diferentes estímulos, y la misma les otorga la información sin procesamiento interno. También tenemos un planteamiento clásico que nos da Neisser, el cual nos dice que la percepción es un proceso totalmente activo, pero cuando nosotros percibimos la información, ya el ser humano adentro de sí mismo posee cierta información archivada. Cuando nosotros recibimos la información nueva, lo que hacemos es que utilizamos la información vieja con la nueva y generamos nuevos esquemas de información. También tenemos planteamientos totalmente modernos que nos dicen que la percepción son procesos totalmente activos, que por medio de la estimulación de los sentidos se obtienen las informaciones. La información es interna, pero dichas interpretaciones de la información varían dependiendo de los tipos de individuos. Teniendo claro, o totalmente claro, medianamente claro lo que es el concepto de percepción, podemos hablar de la percepción de la profundidad.
se dice que la percepción, que nuestra retina como tal capta las imágenes en 2 dimensiones, pero que a partir de esto es que el ser humano las organiza a lo interno por medio de la percepción y las tridimensiones. Esta visión de los objetos en 3 dimensiones es lo que nosotros conocemos como la percepción de la profundidad, y dicha percepción es la que nos permite a nosotros calcular, es la que nos permite a nosotros darle un cálculo a qué distancia se encuentra más o menos cada uno de los objetos que estamos percibiendo. Sabiendo esto, podemos decir que la percepción de la profundidad viene siendo la relación que existe entre el objeto que se está percibiendo y el sujeto que está recibiendo la información o que la está observando. Esto es un rasgo común que existe en muchísimos animales que han tenido una evolución natural bastante amplia. Y la percepción de la profundidad lo que hace es que, como se dijo, es que permite que nosotros observemos a qué distancia más o menos se encuentra la información de dicho objeto. A simple vista nosotros podemos decir que por medio de esta percepción de la profundidad se puede saber a qué distancia se encuentra un carro que viene en dirección hacia nosotros, o a qué distancia se encuentra, a qué altura se encuentra una casa. Esta información la empezó a trabajar, como lo dice acá, Eleanor Dixon y Richard Wallace en el año 1960, cuando ellos estaban comiendo cerca del Gran Cañón, y se pusieron a observar que si será que un bebé puede a tan temprana edad percibir la profundidad que se puede visualizar en algún espacio. Ellos generaron este experimento en el cual colocaron a un bebé que fuera llamado por su madre como tal, y el bebé acudía al llamado de la misma, pero en otro momento lo que hicieron fue que colocaron un vidrio totalmente resistente y generaron lo mismo, que la madre llamara al bebé. El bebé se detuvo porque él observó que había una profundidad por el vidrio en distancia hacia el suelo. Nosotros se puede decir que en base a esto los niños son capaces de percibir la profundidad. Alguna característica o un rasgo común que no pueden obtener algunos animales, como los gatos pequeños, las cabras que tienen un día de nacido y algunos pollos pequeños. Ahora podemos hablar sobre la percepción del movimiento. Se dice que la percepción del movimiento no es nada más y nada menos que la información que se percibe por medio de la retina, por los músculos del ojo. Y este es el que nos da las características esenciales del mundo, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros percibimos que muchas cosas se mueven o no se pueden mover. Esto no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el movimiento se puede clasificar como movimiento real y movimiento aparente. Movimiento real es cuando un objeto se encuentra en movimiento en relación a nuestra visión. Y movimiento aparente es una ilusión óptica en la cual nosotros pensamos percibir el movimiento de un objeto cuando en realidad él se encuentra totalmente estático. Esto se le conoce